Buenas tardes, de nuevo aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros desde Melilla a Salomón Serfati. Salomón es abogado y además es un pensador que nos ha escrito algunos artículos en torno a la ley de nacionalidad para los sefardíes, la ley 2015. Y como estamos celebrando el 10º aniversario de esta ley, Centro Sefarad Israel además ha expuesto una exposición sobre la ley comisariada por David Benatar, que va a circular por muchos lugares. Hemos querido tener a Salomón con nosotros para que nos dé algunas claves de esta ley. Pero en primer lugar, Salomón, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Esther. Gracias a vosotros, a Casa Sefarad, institución con la que además he mantenido desde siempre una excelente relación, un absoluto seguimiento de vuestras actividades, y aprovecho para felicitarte, no como un halago oportunista, por el dinamismo del Departamento de Programación Cultural y hacéis unas presentaciones extraordinarias, un contenido y un material que pone a disposición de muchos que como yo estamos interesados en este mundo de posibilidades que en otro caso no se tendrían. Así que para mí es un placer y un honor el participar en esta actividad, en esta conversación contigo. Muchísimas gracias, Salomón. Bueno, simplemente empezar con un artículo que tú me habías enviado y me parece interesante que hables de la dimensión simbólica y afectiva de esta ley, porque esta ley tiene además mucha influencia de elementos del pasado. Si te parece, háblanos de estos antecedentes. ¿A qué corresponde exactamente la ley? Sí, pues Esther, como tú bien dices, la ley 12/15, aunque es la que todos tenemos en mente como el marco normativo, el marco, digamos, legal más reciente, efectivamente es el resultado de un largo proceso legislativo, de una larga relación del mundo sefardí con España en el escenario legal, en el escenario jurídico, precisamente porque entendía humildemente que no se había quizás contado lo suficiente, quizás tampoco con la sensibilidad adecuada en la relación, digamos, entre los aspectos técnicos del proceso de retorno de los sefardíes a España y la dimensión emocional, histórica o cultural de un pueblo que nunca rompió sus lazos con Sefarad a pesar de la expulsión de 1492, sobre la que tanto se ha hablado y tanto se ha escrito. Escribí un texto que compartí con vosotros que fue un ejercicio de memoria y de justicia simbólica. La ley 12/15, en la que estáis vosotros también en Casa Sefarad, conmemorando a través de una exposición que he tenido el placer de conocer, más que una ley, representa, creo yo, Esther, un gesto. Es decir, la ley era el reconocimiento institucional, de una herida histórica que ha estado abierta durante más de 5 siglos. Y también, en mi opinión, como digo humildemente, era una afirmación. El gobierno de España, independientemente del color político, pues yo lo que reconocía que una nación no se define, hoy que está tan en moda, digamos, la definición de los elementos simbólicos del contenido de una nación, el elemento poblacional, la simbología de bandera, el concepto de pertenencia, la interiorización de la dimensión identitaria. Creo que afirmaban a través de la ley 12/15 que la definición de una nación no es solamente la geografía o el presente o quiénes somos hoy, sino la capacidad, en definitiva, de reconciliarse con el pasado. Por lo tanto, esta ley, que estuvo vigente muy poquito tiempo, fue un acto de justicia histórica, pero también creo que una reflexión, es verdad que a través de un aspecto normativo y no de pensamiento o de debate público o de debate social, pero sí fue un acto de reflexión sobre qué tipo de país quiere ser España, un país que integraba a sus ciudadanos que dejaron de serlo en el pasado, o un país que rompía lazos con ese aspecto identitario de 5 siglos atrás. Y yo creo que eligió recuperar esos lazos y reafirmarlos. No obstante, Esther, creo que es muy importante también y de justicia destacar que la ley 12/15, insisto, fue el hito final de un largo camino cronológico. Es cierto que distinto, fue un marco mucho más
normativizado, mucho más regulado, una normativa muy reglada en cuanto a la tramitación, al procedimiento, a los plazos, a los requisitos, diferente a otros marcos normativos de acogida a aquellos sefardíes o aquellas familias sefardíes que querían recuperar su conexión con España y que fuese una realidad la recuperación de su nacionalidad española. En esta ocasión fue diferente, ha sido objeto de controversia y ahora hablaremos de eso en el momento que lo creas oportuno. Muy bien. Bueno, sí, a mí me interesaba saber, hasta llegar a esta ley, qué otros intentos de recuperar la nacionalidad para los sefardíes ofreció España a este grupo histórico. Pues ese ha sido el objeto principal de mi modesta investigación. Es algo que no añade, ni innova, ni crea, no es un elemento creativo ex novo el investigar sobre el recorrido cronológico de los gestos de reconocimiento para el colectivo sefardí. Se ha escrito mucho, libros, artículos, debates, todos lo sabemos, pero insisto que desde mi muy modesta posición, desde la asociación en la que participo, que es la Asociación de Juristas, la Asociación Internacional de Juristas Sefardíes, por mi condición también particular de jurista y la colaboración que mantenemos también con la Federación de Comunidades Judías de España, creía que la dimensión, digamos, integrada, combinada con la visión emocional, era algo que todavía no se había visto de forma suficientemente detallada. Ahí es cierto que los intentos comienzan desde mucho tiempo atrás. Es en el siglo XIX, en el contexto del liberalismo europeo, como escribía en el artículo, que le aparece una figura fundamental que además a mí me resultó apasionante estudiar, leer, que fue Ángel Pulido, a quien menciono repetidamente en la primera parte del artículo. Ya saben, como todos sabemos, fue un gran diplomático español, senador, popularizó el término de judíos españoles, que hasta entonces no aparecía tanto en textos, incluso en textos oficiales del Estado español. No era habitual que se denominara a las personas de religión judía y de pasado español por condición sefardí como pertenencia comunitaria. No era habitual que se usara ese término de forma combinada y él hablaba reiteradamente de los judíos españoles e insistió, yo creo que habría que reconocer su valentía por ser una voz en medio del desierto, cuando entonces no se hablaba de esa cuestión y cuando entonces evidentemente no era un tema políticamente prioritario ni era una cuestión de Estado, y empezó a ser una cuestión, diría, pseudo olvidada, es decir, el mundo de los sefardíes y la historia de los sefardíes empezó a formar parte de aquellas leyendas antiguas de las que ya prácticamente no se hablaba en el contexto de un elemento vivo, de un elemento presente, más allá de alguna cuestión de mero interés o curiosidad histórica. Ángel Pulido desarrolló una activa campaña claramente filosefardita. Yo quise denominarla así porque no era propiamente una campaña vinculada al concepto de judaísmo o filojudía o pro-judía en términos, entiéndeme, religiosos o de persecución étnica o comunitaria, sino que él identificó unos elementos, unos rasgos identitarios particularmente singulares en el colectivo sefardí que aún se mantenían y que culminó evidentemente esa campaña con su famoso libro. Es verdad que no ha sido quizás un libro muy difundido, un libro que forme parte de la memoria colectiva literaria nacional, pero bueno, para los que han investigado o estudiado, quieren incidir en el origen y en la génesis de esta semilla que fue brotando poco a poco. Es un libro importante, que fue su obra Los israelitas españoles y el idioma castellano. Él también, a continuación, en 1904, editó Españoles sin patria y la raza sefardí. Es cierto que a mí particularmente, y lo digo desde el mayor individualismo en la opinión, y el concepto raza sefardí creo que se aparta en términos semánticos del contenido conceptual del mundo sefardí. No se puede en absoluto denominar a los sefardíes como una raza desde un punto de vista antropológico, pero es verdad que en estos libros Ángel Pulido defiende ideas que posteriormente han servido de base
en el ámbito diplomático creó un determinado ambiente, fue haciendo campaña y de alguna manera sería el equivalente a su nivel, a escala y en la proporción adecuada a lo que hoy podríamos llamar un lobby, es decir, fue un político, un diplomático y un senador que usó su posición e hizo de lobista para defender la idea de que los judíos sefarditas no eran extranjeros y empezó a romper esa visión de que, bueno, que el pueblo judío es algo distinto al mundo, a España, los ciudadanos de España, y que el colectivo sefardí era algo que pertenecía a la memoria de los tiempos. ¿Sí? ¿Me escuchas, Esther? Y que no mantenían conexión con el mundo actual. Él habló de los españoles errantes, destacó la viveza de la lengua castellana, el amor por la antigua patria, incluso destacó que después de 4 siglos todo eso se mantenía vigente y alabó enormemente los rasgos, digamos, los hábitos de comportamiento y las pautas de comportamiento colectivo del mundo sefardí como un grupo humano útil y leal, decía él continuamente, subrayando sus niveles de laboriosidad, de compromiso social, las raíces hispánicas, y él, a mí me parecía una forma muy bella, aunque suene cursi lo de bella, una forma muy bella de definir la fidelidad del colectivo sefardí a sus raíces identitarias. Él destacaba siempre que era un colectivo fiel a sus orígenes. Y bueno, viajó enormemente, Ángel Pulido, como todos sabemos, fue a Salónica, fue a Estambul, fue a Sarajevo, conectó con muchas comunidades, las conoció, le asombró el uso del judeo español, de los nombres españoles, las costumbres, incluso en algunos de sus escritos, no propiamente un libro, pero en algunos de los escritos, destaca el uso de las costumbres gastronómicas, el uso de las costumbres medievales. Y bueno, fue muy importante la labor que él hizo. Es cierto, Esther, que no se tradujo la labor de Ángel Pulido en unas medidas legislativas concretas, pero su visión y lo que él aportó, y como digo, esa actitud de lobby, influyó decisivamente en la redacción de la primera digamos, con cuerpo legal que se redacta, que es el famoso Real Decreto del año 1924, que permitió por primera vez en la historia, de forma oficial, la concesión de la nacionalidad a los sefardíes con una particularidad, que es que no se exigía la residencia previa a ellos. Eso fue absolutamente novedoso, determinante, y el hecho de no pedir la residencia vino muy conectado, y ahora hablaremos, si a ti te parece oportuno y útil, de ese aspecto, vino muy conectado con la posibilidad de salvar vidas, literalmente, en la Segunda Guerra Mundial por diplomáticos españoles que... Precisamente de ese tema quería yo hablar, porque tú dices que durante el siglo XX la cuestión sefardí emergió de nuevo en el escenario diplomático y en 1924, bajo el reinado de Alfonso XIII, se promulgó un Real Decreto del 20 de diciembre que permitía conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a sefardíes que pudieran demostrar su origen. Entonces, me gustaría preguntarte, primero para nuestros espectadores, explícanos qué significa carta de naturaleza, porque esto es un decreto, con diferencia de lo que pasó en el 2015, que era una ley, si no me equivoco. Exacto. Esto es un decreto, y luego habla de carta de naturaleza. Entonces sí que luego estuvo vigente antes de la ley durante mucho tiempo el tema de la carta de naturaleza, pero hablaremos más tarde. Explícanos los matices de este decreto y cómo tenían que demostrarlo, porque también eso supuso un problema para la ley del 2015. Cuando dices que pudieran demostrar su origen, ¿qué exigencias tenía esta ley, este decreto? Y luego, en ese momento, claro, todavía no es la Segunda Guerra Mundial, hay una situación en algunos momentos también un poco complicada para los judíos. ¿Quiénes acogen y si realmente fue eficaz y tuvo una gran influencia, ¿no?, de acogida para los grupos sefardíes? Sí, pues como bien dices, Esther, no era una ley, una situación muy diferente a la ley 12/15. Digamos, los rangos normativos hacen que la fuerza de
norma de una resolución sea diferente, el Real Decreto es un nivel inferior, pero bueno, para no cansar, como bien dices, a los espectadores con aspectos técnicos legislativos, no llegaba a ser una ley, pero tenía un gran valor, era una cuestión, era algo que suponía, como he dicho antes, una gran novedad. ¿Cómo ese decreto ofrecía la nacionalidad a esos sefardíes sin necesidad de que acrediten una residencia anterior, que no era algo normal? También debemos de tener en cuenta, insisto, la valentía, el gesto, la apuesta y la generosidad de los gobiernos de la época. En este caso era un directorio militar de Miguel Primo de Rivera, como todos sabemos. Era, digamos, una enorme generosidad romper lo usual de la época. Prácticamente no existían, por lo que yo he podido conocer, quizás he obviado alguna norma de todo el contexto europeo con el que he comparado esta normativa. Casi no habían normas que concediesen la nacionalidad desde ninguna perspectiva a ningún colectivo sin residencia legal previa en el territorio propio. O sea, había una enorme conexión con el llamado así ius soli, el derecho a través de la residencia, del arraigo al lugar y del enraizamiento con la residencia efectiva en el lugar. En este caso, España se atreve y dice, oiga, mire, si usted no ha residido previamente aquí y es sefardí, yo le doy a usted la nacionalidad por carta de naturaleza. ¿Qué es la carta? Salomón, ¿se ha utilizado en la palabra el concepto carta de naturaleza previamente? ¿Qué es exactamente carta de naturaleza? Carta de naturaleza, Esther, es una forma, una modalidad en la que el gobierno español, aún existente a día de hoy, tiene la posibilidad de valorar las circunstancias concretas de una persona que no se ajusta a la normativa reglada. Para que lo entendamos mejor, hay una serie de canales de acceso a la nacionalidad española, los tradicionales por residencia, por matrimonio o por ser español de origen, es decir, hijo, ahora también nieto por la Ley de Memoria Democrática mientras esté vigente. Digamos, los canales normales, soy descendiente de españoles o vivo en España o me he casado con un español. Pero hay otra posibilidad, que es que el gobierno, por una consideración particular, con un caso concreto, por circunstancias excepcionales normalmente, autorice y conceda la nacionalidad española a determinada persona o colectivo, normalmente son decretos individuales con nombre y apellido, y se llama una carta de naturaleza, es decir, una resolución administrativa del Consejo de Ministros español, a la que se llama así, que naturaliza, es decir, le da carta de naturaleza, le da normalidad a aquello que es una realidad de hecho, pero no de derecho. Se ha venido utilizando la carta de naturaleza normalmente para la concesión de la nacionalidad pues a refugiados políticos destacados, a exiliados políticos de países iberoamericanos que han recibido acogida en España, a deportistas de alto nivel cuyos vínculos con el mundo del deporte y de la cultura española significaban mucho y era necesario que obtuvieran esa nacionalidad como un gesto de mayor conexión con el país. Escritores famosos, digamos, circunstancias muy concretas que han posibilitado que el Consejo de Ministros diga, usted con nombre y apellidos, sin otros requisitos habituales, le concedo la nacionalidad. El directorio militar de Miguel Primo de Rivera, para acabar con este punto, decidió que esa iba a ser la vía, eximiendo de residencia previa, para posibilitar que se obtuviese la nacionalidad española por los judíos sefardíes. Y fue una gran novedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que naturalizaba? Digamos, qué base fáctica, qué base de hecho decía usted merece ser español sin mayores requisitos? La condición de sefardí. Es decir, se hacía prácticamente una equivalencia entre mi sefardismo con mi condición de español. Y fue, por lo tanto, como digo, el inicio de una gran aventura de reconexión histórica real. Es decir, yo le considero a usted español, considero que debe de estar naturalizado y, por lo tanto, hicieron ese camino que ahora comentaremos brevemente. Fue también el que se eligió en el Real Decreto 328/96, que aportó ya una estructura administrativa sólida, pero también a través de las cartas de naturaleza. También en el año 2006, 2011, las cartas de naturaleza han estado muy presentes en la fórmula utilizada para la reconexión
de la nacionalidad española para los sefardíes. Y entonces, volviendo al tema, ¿qué requisitos se les solicitaba a los que pedían la carta de naturaleza, los que querían integrarse, digamos, en la nacionalidad española a través de ese decreto? Pues mire, en el caso del Real Decreto, hablamos del año 24, el Real Decreto de 20 de diciembre, los requisitos no estaban especialmente detallados. Lo que sí se hacía en el preámbulo era, bueno, un largo alegato, como en todos los preámbulos, de la continuidad histórica, la continuidad cultural, como hemos dicho antes, para no ser tan reiterativos y hablar de lo mismo, un reconocimiento de que eran exiliados y de que los judíos expulsados habían preservado los elementos fundamentales de la identidad española. Pero no había, digamos, un detalle normativo como el que después, como he dicho, sí se construye en la Ley 51/82 del Código Civil, que reforma el Código Civil para mejorar el acceso de los judíos sefardíes, y sobre todo, en el Real Decreto 328/96, que ahí ya sí se detalla. Este del año 24 fue, como digo, el primer gesto que, si bien era simbólico, abandonaba el campo simbólico para entrar en el detalle técnico y legislativo. Su nivel de detalle de requisitos era escaso, como todas las cartas de naturaleza. Las cartas de naturaleza se inician con una solicitud del interesado y una aportación de parte de aquellos méritos que considera oportunos. En este caso, dado que se hablaba de si usted es sefardí sin residencia, venga con nosotros, lo que hacían los interesados para utilizar ese instrumento era acreditar su condición sefardí. Y se acreditaron de muchísimas maneras. En el artículo yo hablaba de que fue la vía utilizada en Hungría, en Grecia, los famosos casos de Ángel Sambriz, otros diplomáticos que utilizaron lo que tuvieron a mano para apoyarse en ese Real Decreto y acreditar la condición de sefardíes. Apellidos, cartas familiares, costumbres familiares, certificados rabínicos, más allá de los documentos habituales de filiación, partidas de nacimiento, etcétera, etcétera, para tratar de obtener nacionalidades del gobierno de España. Debo decirte que de la investigación que yo hice, el Real Decreto del año 24 casi, aunque pueda sorprender, casi no fue utilizado, es decir, fueron muy pocas las concesiones, bien por desconocimiento, por falta de publicidad, porque fueron las fechas entre guerras difíciles, pero sí fue usado, como ya sabemos, por los diplomáticos españoles, que lo utilizaron de forma amplia para mitigar el impacto que tuvo el Holocausto, la persecución y muerte de millones de judíos europeos a manos del régimen nazi. La utilizaron lo más ampliamente que pudieron para salvar a miles de personas que efectivamente fueron salvadas. Solo por conectar con esta idea, Esther, en el Real Decreto del año 96, que ya regulaba de manera detallada la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza, sí se detalla con una estructura mucho más específica cuáles son los requisitos de manera más reglada. Ese Real Decreto del año 96 fue el que se utilizó entre el año 2005 y el año 2015, antes del inicio de la ley de sefardíes famosa, la 12/15, fue el que se utilizó para dar la nacionalidad a miles y miles de sefardíes. Yo particularmente participé en una parte de ese proceso, que fue un enorme honor apoyar y estar vinculados a la Asociación Israelita de Venezuela, una asociación que hizo una labor humanitaria enorme para la reconexión de centenares de personas con su pasado nacional, porque además mantenían completamente vigentes su autoconsideración de españoles, y más aún de españoles de origen, porque en muchos casos eran descendientes 2 o 3 generaciones atrás de españoles, y se apoyaron en ese Real Decreto para una solicitud masiva. También ocurrió con un colectivo en Turquía y con otras latitudes, otros lugares, pero principalmente fue Iberoamérica y Turquía, y el gobierno español fue muy receptivo. Es cierto que no fueron aprobando las cartas de naturaleza de manera masiva, fue progresivamente tomando velocidad del proceso, pero debo decirte que por el conocimiento directo que yo tuve de la participación humilde o, digamos, colateral
en ese amplio proceso desde el año 2006 hasta el año 2015, el gobierno español fue muy receptivo. Un gobierno español, insisto, indistintamente de los colores políticos, indistintamente del gobierno de turno de un partido u otro, tanto los niveles técnicos de la Subdirección General de Nacionalidades como la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, las Secretarías de Estado de Justicia y los ministros de Justicia fueron especialmente sensibles a la necesidad de oír a esos colectivos que de manera amplia clamaban porque se reconociese su condición de nacionales, y se reconoció. Cada viernes en el Consejo de Ministros habitualmente se aprobaban unos determinados listados que fueron tomando más cuerpo y fueron aumentando el número de concesiones hasta que finalmente fue, te diría, muy significativo el número. En el artículo yo hablo de algo así como 1000, incluso he podido ampliar el número porque he seguido investigando y he podido ampliar el número a más. Te diría que superarían claramente los 1000 por lo alto y, bueno, en términos, diríamos, quizás globales, de todo lo que es el mundo sefardí, alguien pudiera pensar que una cifra como esa es absolutamente simbólica, pero no lo es. Imaginar que cada semana el gobierno de un país aprueba semana tras semana listados de nombres hasta superar el número de 1000 la aprobación de nacionalidades para personas de origen sefardí, que precisamente por serlo reciben ese reconocimiento, creo que es hablar de un gesto y de un contexto y de un escenario de evidente reconexión entre unos y otros. Pues cuando hablabas de ese proceso generoso en el que muchos sefardíes venezolanos pudieron adquirir la nacionalidad, estaba recordando a una de las personalidades que apoyaron también eso. Simplemente recordar a Sadi Cohen por ese apoyo, que él era de Melilla, yo creo que fue y vivió en Venezuela, yo creo que fue de alguna forma una reivindicación muy personal. Así que sí, estuviste en un proyecto que tuvo mucha importancia. Y llegamos entonces a la ley de nacionalidad. ¿Qué impacto ha tenido en relación al decreto anterior? Porque el decreto, bueno, en relación con la ley actual que estábamos hablando, el 2015, que tiene un periodo muy corto para poder solicitar la nacionalidad a los sefardíes. ¿El anterior tuvo también un periodo, estaba determinado el periodo de solicitud o era un periodo sin marcar? Si me permites, Esther, te diría que me gustaría, como tú bien has dicho, has hecho mención de una persona muy importante, de Sadi Cohen Sriem, que en paz descanse, lamentablemente falleció hace unos años, y efectivamente fue una persona de, te diría, enorme valor, una lucha constante, una tutela constante de sus correligionarios venezolanos. Él fue un firme defensor de la causa de los sefardíes desde todas las perspectivas. Yo mantuve una relación cercana con él en muchos momentos, también junto, por supuesto, a muchas otras personas, evidentemente. Él lideró de manera clara la reivindicación e hizo cuanto pudo y cuanto estuvo a su alcance para que se reconociera el especial vínculo de los sefardíes con el país, con España, y fue un firme defensor de la causa. Como bien ha dicho, él era de Melilla, nació en 1935, emigró a Venezuela. Recuerdo la fecha porque era muy cercana a la fecha de nacimiento de mi padre, que en paz descanse, y presidió la Fundación Don Juan de Borbón, que él constituyó en España con una intensa actividad, más inicialmente que en la etapa quizás tardía, y promovió activamente el retorno de todos estos judíos sefardíes. Pero él promovió además una cuestión adicional, que es la que yo te quería señalar, más allá de lo que tú ya has dicho. Promovió una cuestión adicional que yo creo, Esther, que era importantísima y que quizás, tenemos que ser claros, quizás es una de las asignaturas pendientes en el proceso de reconexión que se pretendió con la ley 12/15, que era la vinculación real,
más allá del reconocimiento simbólico. Es decir, Sadi, Cohen y muchos otros después, también hay que mencionar la enorme labor que hizo la Federación de Comunidades Judías con el presidente Querub a la cabeza, muchas otras personas que yo creo que trabajaron noblemente y de buena fe y con toda la mejor intención, más allá de que se puedan haber cometido errores, discrepancias o no haber determinado o previsto determinadas complicaciones procedimentales o de tramitación. Muchas personas trabajaron para que hubiese una reconexión efectiva. Y Sadi mencionaba en muchas ocasiones que uno de sus grandes sueños era ver a muchos de esos judíos expulsados de 1492, sus descendientes evidentemente, residir de nuevo en España, invertir en España, crear en España y con España, estudiar aquí, digamos, volver a sentirse y a vivir como españoles de manera plena y efectiva en el territorio nacional. Digo esto porque es cierto que la reparación de la Ley 12/15, la pretendida reparación histórica de la Ley 12/15, aprobada en Cortes Generales, con todo el pompo de lo que era una ley orgánica del mayor rango posible, con la participación de la Casa Real, es decir, con todos los honores que halagaron y honraron a la comunidad sefardí a nivel mundial de manera absolutamente generosa, creo yo que justa, y en un claro gesto de reconocimiento a esa voluntad de reconciliación plena, completa y global y de cierre de ciclo, realmente no consiguió que esa fase o esa primera etapa simbólica se tradujera en una facilidad para la recuperación de la conexión perdida. Primero, por las dificultades enormes de tramitación. Segundo, por el costo que implicaba esa tramitación. Tercero, porque fue un plazo muy corto el que la ley estuvo vigente, un plazo, te diría, excesivamente corto para lo que se pretendía, es decir, era abarcar mucho en muy poco tiempo. Cuarto, porque se delegó realmente la tramitación en todo lo que es la planta notarial española. Quinto, porque lo que parecía que iba a ser muy fácil posteriormente no lo era. Y sexto, porque el atasco fue de tal nivel que seguimos sufriendo las consecuencias. A día de hoy siguen habiendo expedientes sin aprobar, siguen expedientes en el camino de ser comunicados a los consulados respectivos, de la aceptación de la nacionalidad por los respectivos interesados. Es decir, aquello que decía las puertas están abiertas, entren, con la mejor buena fe y con toda la buena voluntad a nivel político, a nivel gobierno, por supuesto, con el mayor honor de sanción y de simbolismo que era la propia participación de la Casa Real en aquella famosa recepción en el Palacio Real donde participó Su Majestad el Rey Felipe VI. Lamentablemente después se ha convertido en un largo peregrinaje administrativo, notarial, judicial. Han habido numerosísimas denegaciones, han habido, bueno, digamos que un cierto lamento de que finalmente no fue tan fácil y además que fue durante un tiempo muy cortito y muy determinado. Para terminar con lo que tú decías, nunca se derogaron ni dejaron de estar vigentes las otras posibilidades. Es decir, si alguien, por la razón que fuese, no quería solicitar la nacionalidad a través de la Ley 12/15 y quería hacerlo por los reales decretos de carta de naturaleza, lo podía hacer. De hecho, se ha dado el caso curioso de que es tal el interés y la voluntad de, como digo yo en el artículo, seguir donde se dejó, que ya se han detectado numerosas solicitudes de nacionalidad española de sefardíes originarios de España que no pudieron acogerse a ese procedimiento extraordinario de la Ley 12/15, que se han empezado a solicitar de nuevo por carta de naturaleza, con carácter graciable, pero se están pidiendo y se está insistiendo en pegar a la puerta y decir: no me dio tiempo a entrar, por favor, no me dejen fuera. Es decir, para concretar, hoy en día aquel que no se acogió a la Ley 2015 puede solicitar por carta de naturaleza la ciudadanía española. Pero ¿tendría que vivir 2 años como previamente o es directamente sin necesidad de estar residiendo en España?
no tendría que vivir 2 años porque esa sería la solicitud a través de la modalidad prevista en el Código Civil, en la normativa especial del Código Civil, la Ley 51/82, si no me falla la memoria, modificó el articulado del Código Civil y disminuyó el periodo de residencia necesario. Y es el Real Decreto 328/96, en conexión con el anterior que hemos mencionado antes, del año 2024, el que exime de la residencia. Para decirlo más claramente, si un sefardí hoy, como está ocurriendo, que reside en algún país iberoamericano, o en Turquía, o en Yugoslavia, o en los lugares que fueron tradicionalmente lugares de residencia del colectivo sefardí originario de España, quisiera solicitar la nacionalidad, podría acogerse perfectamente a la solicitud por vía de carta de naturaleza, sin necesidad de residencia en España, previa, evidentemente, y, lógicamente, debe de saber que es una solicitud que va a estar sometida al carácter graciable del Consejo de Ministros de España. Es decir, es un proceso que no está normativizado ni regulado en cuanto a los plazos, ni obligación de concesión por cumplimiento de determinados requisitos previos, sino que volveríamos a esa fase que fue solo interrumpida por la Ley 12/15. Después de los 3 años más 1 de prórroga, si quitamos esa pieza del circuito, estaríamos de nuevo en lo que fue una constante desde muchos años atrás, que es la concesión por cartas de naturaleza. También se mantendrán siempre de forma simultánea las concesiones por otras vías. Aquel que resida en España y acredite su condición sefardí tendrá los periodos aminorados del Código Civil. Pero el gran colectivo sefardí no solicita por esa vía, solicitan muchos de los que viven fuera, muchas personas que hoy en día viven en Israel, viven en Venezuela, en Panamá, México, Argentina, lugares donde existen grandes colectivos de sefardíes originarios de España y que quieren volver a recuperar su nacionalidad. Ya lo están haciendo, me consta que ya son centenares, no tengo el dato específico, pero lo estoy investigando, ya son centenares las solicitudes registradas. La Federación de Comunidades Judías de España abrió hace meses de nuevo la plataforma para emisión de certificados de acreditación de la condición sefardí, y no solo la abrió para los residentes en España, sino también para personas que residen en el extranjero. Evidentemente eso no supone nada, es decir, que la Federación reconozca el carácter o la condición de sefardí a alguien que lo acredita por distintas vías probatorias, no tiene repercusión alguna en el sentido de el cumplimiento de un requisito directo para la concesión de la carta de naturaleza, pero por supuesto que facilita mucho la valoración probatoria al gobierno de cara a que ellos puedan considerar que está plenamente acreditado que quien me está llamando a la puerta es un sefardí de quien la Federación de Comunidades Judías Españolas me dice que efectivamente lo es desde la perspectiva que se manejó en la Ley 12/15. Bueno, la verdad que me resulta muy interesante, Salomón. Creo que has aportado unos datos clave para quien nos está oyendo y que todavía esté pensando sus posibilidades de adquirir la ley de nacionalidad. Estamos llegando ya al final de nuestro tiempo. Por último, Salomón, me gustaría que me hicieras brevemente una especie de análisis personal del valor de esta ley que, como tú mismo has dicho, es histórica, de memoria y que además que puede venir a restaurar, ¿no?, una conciencia de un grupo que mantuvo siempre una relación especial con España. Pues, como bien dices, para ir concluyendo, yo te diría, bueno, para mí ha sido muy enriquecedor hacer este recorrido personal, tanto de una perspectiva profesional como del mero estudio, digamos, académico, exagerando, por supuesto, la repercusión de ese modesto y breve estudio. El artículo es un resumen de un estudio quizás más amplio, con notas, con detalles, con números, pero bueno, el tiempo invertido ha sido muy enriquecedor en lo personal y más allá de la dimensión legal, yo creo que lo que se trasluce detrás de toda esa amplísima lucha por el reconocimiento es que los sefardíes son un lugar en la memoria. Ahí creo que no es exagerado afirmar que es una herencia emocional que se ha transmitido de padres a hijos,
Creo que podemos afirmar ambos que es una realidad en las casas sefardíes, es una lengua cantada, es una identidad transmitida de generación en generación, y que cuando hablamos de nacionalidades creo que robamos y rebajamos mucho la importancia del sefardismo en lo particular. La nacionalidad fue el último paso de un proceso de pertenencia que nunca desapareció. Las casas sefardíes, desde Salónica a Caracas, porque hemos mencionado al señor Sadi Cohen, fueron siempre los pequeños refugios de una España recordada con ternura, también con dolor, pero siempre con cariño y con ternura. Y yo creo que España tiene todavía ante sí la oportunidad de ir más allá de la reparación jurídica. Creo que puede proyectar una política cultural, una política diplomática inteligente, puede basarse aún más todavía en la memoria compartida, lo estáis haciendo desde Casa Sefarad, y las propuestas como el Día del Legado Sefardí, programas de cooperación más amplios, que estoy seguro que ya trabajáis, ayudaría aún más a transformar ese gesto histórico que decir, mire usted, esto no acabó en el año 2019, con la ley 12/15 y su periodo de vigencia, sino que es una relación viva y duradera, y yo espero que lo sea por muchos años más. Pues muchísimas gracias, Salomón. Tanto personalmente como para nuestro público, creo que ha sido una intervención muy interesante. Estoy segura que muchos se estarán replanteando cómo adquirir la nacionalidad, y además nos has dado una lección magistral. Muchísimas gracias, Salomón. Gracias a ti siempre y a vuestra disposición.